Bueno, cordial saludo para todos. En esta sesión vamos a desarrollar la parte 2 correspondiente a epidemiología analítica. En este caso vamos a hacer alusión específicamente a lo que corresponde a estudios observacionales analíticos de casos y controles y estudios observacionales de prevalencia de tipo analítico. Vamos a iniciar entonces con lo que corresponde a estudios observacionales analíticos de casos y controles, también denominados como estudios de casos y testigos, teniendo en cuenta pues que, como lo mencionábamos inicialmente, este tipo de estudio también se denomina estudio de observación comparativa, por supuesto, porque vamos a tener la posibilidad de identificar la ocurrencia de la relación o asociación entre el evento con respecto a la exposición en el grupo denominado casos, que son los que tienen o presentan el evento, con respecto a los controles, que son aquellos que no presentan el evento o pueden tener un evento diferente al que estamos investigando. Al respecto de este tipo de estudio, entonces podemos mencionar como características que son estudios, como ya lo hemos precisado, observacionales analíticos que nos van a permitir, a partir de la conformación del grupo de casos, que son las personas que tienen el evento objeto de investigación, y los controles, que son aquellos que no lo presentan, establecer la relación o la asociación con respecto a la exposición que en efecto ya ocurrió en el pasado. Por eso afirmamos que este es un estudio retrospectivo, en cuyo caso vamos hacia atrás en el tiempo para identificar la posibilidad de la asociación o la relación con respecto a diferentes factores de exposición. El esquema básico de este tipo de estudio lo podemos apreciar en esta lámina, en donde partimos de una población que va a ser objeto de identificación a partir de el establecimiento de criterios de selección. Esa población de estudio, entonces vamos a establecerla en dos grupos. El grupo de casos, que son las personas que presentan el evento objeto de investigación, y los controles, que como ya les mencioné, son aquellas personas que no presentan el evento objeto de investigación o que pueden tener un evento diferente al que estamos investigando. Por ejemplo, los casos pueden ser las personas con hipertensión y los controles pueden ser, por ejemplo, las personas que no presentan la hipertensión o que presentan, por ejemplo, una fractura, ¿cierto? Entonces el evento que presentan esas personas es totalmente diferente al evento que es parte de la identificación de los casos. Tanto el grupo de los casos como el grupo de los controles, entonces vamos a identificar de manera retrospectiva quiénes estuvieron expuestos y quiénes no lo estuvieron. Al igual que en el grupo de controles, quiénes estuvieron expuestos y quiénes no lo estuvieron. Bien. En cuanto a la identificación de los casos, entonces, ¿de dónde podemos obtener los sujetos que vamos a ubicar en el grupo de los casos? Entonces, podemos identificar esos sujetos como parte de instituciones hospitalarias, en donde obviamente podemos tener la posibilidad de que sean personas o sujetos con diagnósticos claramente identificados, en cuyo caso, pues obviamente vamos a tener criterios diagnósticos bien definidos para clasificar correctamente a las personas con la enfermedad. Y también entonces podemos hacer alusión de que efectivamente los casos pueden ser seleccionados de centros hospitalarios, en cuyo caso son denominados estudios de casos y controles hospitalarios. O también podemos afirmar que esos casos pueden ser identificados en el contexto de una base poblacional, ¿cierto? En una área geográfica determinada, diferente, obviamente, a una institución hospitalaria. Entonces podemos hacer alusión de que se van a denominar como estudios de casos y controles de base poblacional. Es decir, tenemos dos posibilidades para la identificación de los casos. Casos de instituciones hospitalarias o casos de base poblacional, en cuyo caso, pues obviamente es importante establecer la posibilidad de seleccionar los sujetos en el contexto de un área geográfica determinada. De la misma manera, entonces podemos hacer alusión de que los casos que podamos incluir dentro de este grupo pueden ser casos prevalentes o casos incidentes. Vamos entonces a analizar cuál es la pertinencia al seleccionar casos prevalentes o casos incidentes. Si seleccionamos los casos como casos prevalentes, entonces evidentemente, como ya es conocido para todos, aquí vamos a incluir tanto los casos nuevos como los casos preexistentes, ¿cierto?
En efecto, aquí tenemos de pronto una limitación en torno a la selección de casos prevalentes. Efectivamente corresponde a que vamos a tener de pronto la posibilidad de que tengamos personas con criterios diagnósticos diferentes, en relación también pues con aquellas modificaciones o ajustes que quizás las pruebas de diagnóstico pueden presentar de un momento a otro. Entonces, en relación, por ejemplo, con los puntos de corte para ciertas pruebas de laboratorio. Entonces, puede ser que si hace 2 años, por ejemplo, una persona con glicemia estaba dentro de un punto de corte superior a 110 miligramos por decilitro, pero si hay una variación en que el punto de corte ya no es superior a 110, sino superior a 120, entonces ya las personas que estaban inicialmente catalogadas como con alteraciones de la glicemia superior a 110, entonces ya en este momento ya no quedarían dentro de ese criterio porque el punto de corte se amplió a mayor de 120 miligramos por decilitro, por ejemplo. Entonces, ese es el riesgo que asumimos al de pronto incluir casos prevalentes. Sin embargo, evidentemente, pues el investigador debe considerar la oportunidad de esos casos que obviamente pueden representar a todos los casos relacionados con el evento. Y puede ser que incluyamos de pronto sujetos en cuyo caso la exposición sea diferente en torno a la gravedad de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, pueden ser personas con una exposición leve, moderada o severa, que nos pueda reflejar también una severidad de la enfermedad que puede ser leve, moderada o severa. Entonces, eso es lo que de pronto implicaría en el momento de tomar como decisión la identificación de casos prevalentes. Podemos también tomar como decisión la inclusión de casos incidentes, en cuyo caso, evidentemente, hacemos referencia a aquellos sujetos que están siendo recientemente diagnosticados y obviamente aportan lo relacionado con casos nuevos. ¿Qué tenemos como particularidad en el momento de la inclusión de casos incidentes? Entonces vamos a tener una uniformidad de criterios de definición de la enfermedad, dado que estamos haciendo la incorporación de los sujetos que están siendo diagnosticados justo en el mismo momento, con los mismos criterios de diagnóstico. Entonces vamos a tener allí la capacidad de establecer criterios uniformes al considerar a través de esas pruebas diagnósticas, pues obviamente la clasificación de personas realmente enfermas. Y como una de las quizá consideraciones en el momento de la inclusión de casos incidentes sería que puede que no haya una representatividad que refleje las condiciones de los casos más graves, de los que fallecieron o de los que sanaron. Entonces, eso de pronto nos pudiese afectar posiblemente de cierta manera en el momento en que quizás los casos nuevos que están siendo recientemente diagnosticados no nos reflejen esas condiciones de aquellas personas que efectivamente pudieran tener en su momento un evento de mayor gravedad, que ya fallecieron o que se recuperaron totalmente al respecto. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones es absolutamente válida en el momento de que el investigador decida incluir casos prevalentes o incluir casos incidentes. ¿Ok? Bien, en cuanto a la selección de los controles, entonces, como ya tenemos absolutamente claro, los controles van a ser los sujetos que no deben presentar el evento que está siendo objeto de investigación. Los controles pueden ser seleccionados de una base hospitalaria, por lo cual se denominarían controles hospitalarios, o pueden ser seleccionados de una base poblacional, por lo cual se denominarían controles de base poblacional. ¿Ok? Entonces es similar a lo que de pronto ya comentamos en relación con los casos que pueden ser seleccionados de una base hospitalaria, por lo cual se denominarían casos hospitalarios, o de una base poblacional, por lo cual se denominarían casos de base poblacional. Importantísimo tener en cuenta estas características en torno a la selección de los casos y de los sujetos que se van a ubicar dentro del grupo de los controles. Debe garantizarse mínimamente esas tres características en torno a la representatividad, la simultaneidad y la homogeneidad. ¿Qué significa la representatividad? En respecto o con respecto a los casos, evidentemente debe garantizarse que esos casos representen a todos los casos existentes en un momento determinado del tiempo. Al igual que los controles, deben tener la capacidad de representar a las personas que se pueden convertir posiblemente en casos, y evidentemente algo muy importante acá destacar es que de la misma base de la cual se seleccionen los casos, de esa misma base deben ser seleccionados los controles.
que es algo evidentemente a lo que nos referimos con la característica de simultaneidad. Entonces, simultaneidad, perdón, y homogeneidad. Entonces, si hablamos de simultaneidades, quiere decir que en el mismo momento en que se hace la selección de los controles, en el mismo momento se haga la selección de los casos. Y la homogeneidad hace referencia a que de la misma base de la cual se seleccionan los controles, de la misma base se seleccionen los casos. O viceversa, de la misma base de la cual se seleccionen los casos, de la misma base se seleccionen los controles. Entonces, por ejemplo, si vamos a seleccionar los casos de una base hospitalaria, de una institución, un centro hospitalario, de esa misma base hospitalaria se seleccionen los controles. O si vamos a seleccionar los casos de una base poblacional, de esa misma base poblacional se seleccionen los controles, que es una particularidad que difiere totalmente en relación con lo que conversamos para un estudio de cohorte, donde podríamos decir o asumimos que de la población de la cual seleccionamos los expuestos, podemos seleccionar los no expuestos, o los no expuestos pueden ser seleccionados de una población diferente, teniendo en cuenta pues que esa población tenga características similares que permitan la comparación entre sí. En este caso esa regla no aplica. De la misma base donde seleccionamos los casos, de la misma base debemos seleccionar los controles. ¿Ok? Bien. Este tipo de estudio podemos afirmar que es mucho más susceptible a la presencia de sesgos si lo comparamos con un estudio de cohorte. ¿Sí? En efecto, pues yo les argumentaba cuando les presenté la lámina de sesgos, hablando de estudios de cohorte, que no quería decir que esos fueran los sesgos específicamente para un estudio de cohorte, sino son los diferentes sesgos que pueden ser susceptibles de presentarse en los diferentes estudios observacionales analíticos. En efecto, pues este estudio observacional de casos y controles no se efectúa en torno a la presencia de sesgos, de hecho, tiene más posibilidades de estar expuesto a la presencia de sesgos en relación con un estudio de cohorte, básicamente porque aquí partimos de una dirección retrospectiva o de una temporalidad retrospectiva. Entonces podemos tener sesgos de selección, sesgos de información del entrevistado, sesgos por la presencia de factores de confusión, por migración, en fin. Entonces hacemos referencia exactamente a los mismos sesgos que pueden estar presentes en los diferentes tipos de estudios observacionales analíticos y que ya mencionaba directamente en relación con la primera sesión asincrónica que les compartí. Mecanismos o alternativas para poder controlar o quizá evitar la presencia de estos sesgos, entonces muy importante considerar, no voy a volver a reiterar puesto que ya lo expliqué en la sesión asincrónica anterior, que sea un estudio ciego, doble ciego o triple ciego. Importante también de pronto para complementar al respecto que una denominación que obedece a las características de que sea ciego, doble ciego, triple ciego es el término de enmascaramiento. Entonces podemos hacer alusión a enmascaramiento, de doble enmascaramiento, de triple enmascaramiento. En la posibilidad efectivamente que no conozcamos, ya sea el entrevistador, el entrevistado o la persona que se ocupa del procesamiento del análisis de la información, a cuál de los grupos corresponde cada sujeto objeto de investigación. ¿Bien? Ok. Como medida de asociación claramente identificada para este tipo de estudio, corresponde directamente la OPS-RED, ¿sí? Que es una medida de asociación, por supuesto, es más frecuentemente encontrada en relación con los resultados para los estudios de casos y controles. Sin embargo, como les decía, en relación con el riesgo relativo, es frecuentemente utilizada para un estudio de cohorte, pero no significa que solamente pueda ser aplicable para este tipo de estudio. Lo mismo, evidentemente, podemos afirmar acá, es la medida más frecuentemente aplicada para un estudio de casos y controles, pero también pueden encontrarse investigaciones en cuyo caso sea aplicable para, por ejemplo, un estudio de cohortes, lo relacionado con la OPS-RED o con relación a un estudio de prevalencia de tipo analítico. Aquí tenemos otras denominaciones que corresponden a esta medida de asociación, como la razón de odds, o la razón de ventajas o de posibilidades, o la razón de momios o de disparidad. Quiere decir que son las diferentes denominaciones que recibe esta medida de asociación. Bien.
En este caso, en esta lámina vamos a hacer de pronto la explicación en torno a cómo se pudiese calcular esta medida de asociación correspondiente a la odds ratio. Entonces, evidentemente partimos de la herramienta de comparación, que va a ser la tabla de contingencia. Como ustedes la pueden observar en este momento en la lámina, les recuerdo pues que la tabla de contingencia evidentemente implica las 4 casillas o esta tabla de 2×2 que en efecto nos va a permitir la ubicación clara y adecuada de los datos que obtengamos al respecto de la información que estamos analizando. En este caso, pues les voy a hacer la explicación en torno a los diferentes procedimientos que nos permiten calcular precisamente esta medida de asociación y que obviamente nos orientan a la obtención del mismo resultado. Entonces, variamos en el procedimiento, pero el resultado debe ser el mismo. Partimos entonces de una tabla de contingencia en relación con la aplicación en un estudio de corte de la utilización de la odds ratio como medida de asociación. Ya un poco más adelante vamos a identificar en qué momento, por ejemplo, si en un estudio de corte pudiese ser aplicable la utilización de la medida de asociación como odds ratio, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos como la exposición la hipertensión arterial, quienes la presentan y quienes no la presentaron. Y como evento tenemos el infarto de miocardio. Entonces los controles serían quienes presentan el infarto y los casos, perdón, serían quienes presentan el infarto y los controles quienes no lo presentan. ¿Bien? Entonces tenemos acá que la exposición sería la hipertensión arterial. Entonces tenemos acá 10.000 personas con hipertensión arterial y 10.000 personas que no presentaron la hipertensión arterial. Y de igual manera, entonces aquí tenemos el total de personas con infarto de miocardio que presentaron la hipertensión arterial, que serían 180, y 9.820, que son las personas que no presentaban infarto de miocardio, pero que sí fueron hipertensas. Tenemos 30 personas con infarto de miocardio que no fueron hipertensas, al igual que 9.970 personas sin infarto de miocardio que no eran hipertensas. Es importante la ubicación de las filas y de las columnas. En este caso, pues estamos haciendo alusión a un diseño tradicional en donde en las filas estamos ubicando la exposición y en las columnas el evento. Entonces estamos analizando de manera retrospectiva del evento hacia la exposición, ¿ok? En este caso vamos a calcular una odds ratio de enfermedad prospectiva porque estamos haciendo referencia a un estudio de cohortes hipotético en donde puede ser posible el cálculo de la medida de asociación como utilizando la odds ratio. Entonces vamos a calcular la odds ratio de enfermedad, ¿ok? Entonces la odds ratio de enfermedad sería igual a la odds de la enfermedad en los expuestos con respecto a la odds de la enfermedad en los no expuestos. Entonces, en este caso, ¿qué me interesa? Me interesa hacer alusión directamente a las filas en relación con el evento, ¿cierto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos la odds de la enfermedad en los expuestos sería la posibilidad del evento, ¿cierto? Que es infarto de miocardio en los que estuvieron expuestos, que son 180, ¿cierto? Con respecto a la posibilidad de los controles de haber estado expuestos. Entonces son 9.820 personas sin infarto que estuvieron expuestos o que fueron hipertensas, ¿ok? Y en este caso calculamos el denominador que sería la odds de la enfermedad en quienes no estuvieron expuestos. Entonces sería 30, que serían las personas con infarto de miocardio que no presentaban hipertensión arterial, con respecto a las personas sin infarto de miocardio que no estuvieron expuestas a la hipertensión arterial. Entonces, lo que prácticamente operacionalmente estamos evidenciando es un cruce de información entre las filas, 180 entre 9.820 y 30 entre 9.970. Aquí no estamos utilizando los valores externos, simplemente los datos que están incorporados en cada una de las casillas que forman parte de la tabla de contingencia. Evidentemente, al efectuar este cálculo operacional y posteriormente hacer la división en torno a los resultados, obtenemos una odds ratio de enfermedad equivalente a 6.09. Perfecto.
También podemos calcular la odds radio de exposición en el caso asumiendo específicamente que estamos directamente involucrados con un estudio de casos y controles. Entonces aquí tenemos exactamente el diseño de la tabla de contingencia. Tenemos en las columnas, entonces tenemos los casos que serían quienes presentan el infarto y los controles quienes no lo presentan. Y la exposición sería quienes son hipertensos y quienes no lo son. Entonces, para calcular la odds radio de exposición, entonces calculamos la odds de exposición en los casos, es decir, lo que ocurre entre los casos, con respecto a la odds de la exposición en los controles o en los no casos, como está descrito en este momento en la lámina. Entonces, lo que ocurre entre los controles. Para el cálculo operacional, entonces, tendríamos 180, que son las personas con infarto de miocardio que eran hipertensas, entre las personas con infarto de miocardio que no tenían hipertensión. Y la odds de la exposición en los controles serían las personas sin infarto de miocardio que eran hipertensas entre las personas que no presentaban infarto de miocardio y que tampoco fueron hipertensas. Ok, entonces aquí hacemos un cruce de información entre columnas. Este dato con respecto a este y este dato con respecto a este. Entonces, básicamente, la misma tabla nos permite, obviamente, hacer los cálculos operacionales al respecto del cálculo de esta medida de asociación. Entonces, al efectuar el cálculo operacional en relación con los valores que tenemos allí, evidentemente obtenemos un resultado equivalente a 6.09, que es exactamente el mismo que obtenemos en relación con el cálculo de la odds radio de enfermedad. Entonces, podemos aplicar o podemos calcular tanto la odds radio de enfermedad o la odds radio de exposición en relación con el estudio que obviamente se esté analizando y nos debe conducir exactamente al mismo resultado. Un tercer procedimiento para calcular la odds radio sería la más comúnmente pues encontrada, utilizada porque es un poco más sencilla, que sería la razón de productos cruzados. Entonces simplemente pues acá partimos de una tabla de contingencia en donde nos identifica la columna de los casos, de los controles y la exposición, quienes están expuestos y quienes no lo están. Y calculamos entonces la razón de productos cruzados multiplicando entonces como la ley de la orejita que nos enseñaron por allá en la matemática básica de secundaria, ¿cierto? Entonces multiplicamos el producto de A por D, que sería el numerador, sobre B por C. Entonces, ¿qué sería? Serían los casos, ¿cierto? Quienes presentan el evento que estuvieron expuestos. Por D, que serían los controles que no estuvieron expuestos. ¿Quién sería B? Sería las personas que no presentan el evento, pero que estuvieron expuestas con respecto a las personas con el evento que no estuvieron expuestas. Y efectivamente, al hacer el cálculo operacional, pues obtenemos el resultado correspondiente a la odds radio. Entonces sería un tercer procedimiento que si efectivamente ustedes lo hacen haciendo el cálculo entre, por ejemplo, 180 por 9.970 sobre 9.820 por 30, al dividir los dos resultados directamente nos va a conducir exactamente al mismo resultado, que es 6.09. Entonces, ese procedimiento sería la razón de productos cruzados, ¿ok? Que sería un tercer procedimiento para poder efectuar el cálculo de esta medida de asociación. ¿Cómo interpretamos esta medida de asociación? Exactamente como lo hicimos en relación con el riesgo relativo. Entonces, vamos a obtener un resultado de la odds radio que va a ser un valor cuantitativo, sea un valor entero o una cifra decimal. Es absolutamente pertinente volver a mencionar que ese resultado no lo vamos a multiplicar por una base y tampoco lo vamos a expresar por ninguna unidad de medida. Entonces, ese resultado cuantitativo lo vamos a analizar en torno a los puntos de corte. Si el odds radio es igual a 1, entonces vamos a asumir que no hay asociación entre el evento con respecto a la exposición. Sin embargo, si la odds radio es mayor a 1, entonces debemos afirmar que efectivamente hay una asociación positiva, ¿cierto? Quiere decir que quiere decir entonces que el evento está asociado con la exposición y que esa exposición está
de pronto generando un comportamiento como un factor de riesgo. Pero si la odds ratio es menor a 1, podemos afirmar que es una asociación negativa, sí hay asociación, pero la asociación es negativa, y que efectivamente la asociación del evento con el factor de exposición nos está indicando que ese factor de exposición se está comportando como un factor protector. ¿Ok? Entonces, es similar a como lo habíamos analizado en torno a la interpretación del riesgo relativo. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las condiciones para que la odds ratio pueda estimar adecuadamente el riesgo relativo? Es decir, en el momento en que, por ejemplo, estemos haciendo alusión a un estudio de cohorte, pero podamos analizar la asociación utilizando un odds ratio. Entonces, en primer lugar, es importante considerar que la enfermedad sea de baja frecuencia, ¿cierto? En segundo lugar, o de baja prevalencia. En segundo lugar, que el grupo control sea representativo de la población general, teniendo en cuenta pues la exposición que va a ser objeto de análisis en la investigación, y que los casos sean representativos de todos los casos que pueden estar presentes en la población. Entonces son tres aspectos básicos y fundamentales con la finalidad de que podamos analizar la asociación en un estudio de cohorte, por ejemplo, a partir de un odds ratio específicamente. También es importante, como les decía anteriormente, tener en cuenta estas dos características para poder entonces de pronto tener más posibilidad de identificar, bueno, estamos en un estudio de cohorte en relación con la información que tenemos, ¿qué sería más pertinente? Analizar la asociación con un riesgo relativo o efectivamente con la odds ratio. Entonces, en ese sentido tenemos lo siguiente. Si el estudio es de base poblacional y se incluyen casos incidentes, entonces la asociación causal se efectuaría con un riesgo relativo. Estaríamos hablando de que estamos frente a un estudio de casos y controles, ¿cierto? Pero los casos y controles que se seleccionan son obtenidos de una base poblacional y la inclusión de los casos son casos incidentes. Entonces, en este caso, a pesar de que es un estudio de casos y controles, el análisis de la asociación se mediría o la medición de la asociación se efectuaría utilizando como medida de asociación el riesgo relativo. Ahora, si estamos en un estudio de casos y controles y tanto los casos y los controles son de base hospitalaria y los casos que incluimos son prevalentes, entonces la asociación la vamos a cuantificar utilizando como medida la odds ratio directamente. Entonces, son dos características fundamentales para poder tomar la decisión. ¿Cuál sería la medida de asociación más pertinente para poder analizar la relación que pudiese derivarse entre el evento y la exposición? ¿Ok? Este sería un ejemplo que pudiésemos de pronto identificar en torno al análisis de los datos para un estudio de casos y controles. Tenemos entonces el evento que es la enfermedad coronaria, que corresponde a los casos, quienes lo presentan, y los controles serían aquellas personas que no presentan la enfermedad coronaria. La exposición estaría en relación con si fueron fumadores o no lo fueron. Entonces aquí tenemos 112 personas que tenían enfermedad coronaria y fueron fumadores. 88 personas que tienen enfermedad coronaria pero no fueron fumadores. 176 personas que no presentan la enfermedad coronaria y fueron fumadores, y 224 personas sin enfermedad coronaria que no fueron fumadores. Entonces tenemos en total 200 casos de enfermos coronarios y 400 personas sin la enfermedad coronaria, que obviamente está siendo parte de la investigación que se está desarrollando como tal. En este caso, entonces, podemos calcular la medida de asociación como una razón de productos cruzados directamente, en donde tendríamos 112 por 224, que serían 112 las personas con enfermedad coronaria que fueron fumadores, por el total de personas sin enfermedad coronaria, pero que no fueron fumadores. Ese sería el numerador. Y el denominador, entonces, serían las personas sin la enfermedad coronaria que eran fumadores por el número de personas con enfermedad coronaria que no fueron fumadores. Entonces sería 176 por 88. ¿Ok? Entonces, al establecer el cálculo entre el numerador y el resultado del denominador, tenemos como medida de asociación
igual o equivalente a 1.62. Entonces, si yo comparo ese resultado en relación con el punto de corte, efectivamente identifico que el odds radio es mayor a 1. Quiere decir que sí hay una asociación, la dirección de esa asociación es positiva, es decir, me está indicando que efectivamente el hecho de ser fumador es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria. ¿Cómo interpreto ese resultado? Entonces puedo afirmar que la posibilidad, refiero la posibilidad, ¿por qué? Porque acá no estoy haciendo un cálculo directo del riesgo, dado que estoy partiendo de población que ya presenta el evento, es población enferma. Entonces no puedo hacer un cálculo directo de riesgo porque no estoy partiendo de población sana. Entonces, por eso coloco la palabra de posibilidad, porque el riesgo que estoy calculando es una estimación, dado, evidentemente, lo que les decía, estamos partiendo de población con el evento. Entonces, yo afirmo que la posibilidad de la enfermedad coronaria en los fumadores es 1.62 veces la posibilidad de la enfermedad coronaria en los que no fuman. Quiere decir que las personas con enfermedad coronaria tienen 1.6 veces más posibilidad, perdón, las personas fumadoras tienen 1.6 veces más de posibilidad de presentar enfermedad coronaria con respecto a las personas que no fuman. Ese sería entonces uno de los análisis importantes al respecto de esta medida de asociación para este ejercicio. Bien. ¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de estudio? Como ventajas, evidentemente, si lo comparamos con un estudio de cohorte, son de menor duración y son mucho más económicos con respecto a un estudio de cohorte. También es útil para poder formular hipótesis etiológicas que obviamente se puedan derivar a partir de la cuantificación de la relación entre el evento y la exposición. Permite obviamente investigar múltiples factores de exposición de un único evento. Y también en este caso pues es útil para estudiar enfermedades raras, pero que tengan obviamente exposiciones de alta frecuencia o de alta prevalencia. O también es útil para poder estudiar enfermedades en cuyo caso su periodo de inducción o periodo de incubación sean prolongados en el tiempo. Como parte de las limitaciones, podemos mencionar que no es útil o no es pertinente este tipo de estudio para poder estimar o medir la incidencia, puesto que partimos de población enferma, que ya presenta el evento, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es hacer una estimación del riesgo, como les decía, pero no hacemos un cálculo directo del riesgo porque no partimos de población sana. No permite comprobar hipótesis previas de causalidad, precisamente porque primero está presente el evento y después entonces identificamos su relación con la exposición. Entonces aquí no se cumple con la secuencia temporal de la que la causa precede al efecto, teniendo en cuenta pues que partimos inicialmente de las personas con el evento. No son útiles para evaluar exposiciones raras, son útiles para evaluar enfermedades raras, pero de exposiciones frecuentes o de alta prevalencia. Y si lo comparamos, eso ya lo decíamos anteriormente, con un estudio de cohorte, este tipo de estudio es más susceptible a la presencia de sesgos en relación con el estudio de cohorte, precisamente porque partimos de información que ya existe en el pasado, mediante la recolección de información, por ejemplo, de historias clínicas, de bases de datos, de fichas de notificación de eventos o de certificados de defunción, en cuyo caso posiblemente puede ser más susceptible de estar expuestas a cierto tipo de errores sistemáticos. Entonces, evidentemente son más susceptibles a la presencia de sesgos si lo comparamos con un estudio de cohorte respectivamente. Al respecto de los estudios de casos y controles anidados, es un poco más como para que ustedes conozcan a qué se refiere. No vamos a entrar en profundidad cómo se efectuaría su planificación, su ejecución y su análisis, pero podríamos mencionar por lo menos de qué se trata un estudio de casos y controles anidados, porque a veces escuchamos de pronto la denominación y quedamos como con esa expectativa de qué es lo que pudiese de pronto corresponder a este tipo de estudio. Entonces, solamente para información, de tal manera que no nos vayamos de pronto desconociendo al respecto de lo que corresponde a este tipo de estudio.
De manera sencilla, podemos afirmar que un estudio de casos y controles anidados tiene su denominación en relación con el mecanismo que se utiliza para la obtención del grupo denominado como casos y el grupo denominado como controles. En este caso, como ustedes lo evidencian en pantalla, en esta representación esquemática, tenemos recuadros señalados de dos colores. Tenemos los recuadros señalados en color rojo y el recuadro señalado en color azul. Los recuadros señalados en color rojo básicamente nos ubican en el esquema básico empleado para un estudio de cohorte, ¿sí? Entonces, tenemos que partimos de población sana, que no presenta el evento, y evidentemente conformamos a partir de esa población los dos grupos, del grupo de expuestos y de los no expuestos, ¿ok? Entonces, del grupo de expuestos vamos a identificar las personas que presentan la enfermedad y las personas que no la presentan. Y el grupo de los no expuestos exactamente, quienes presentan la enfermedad y quienes no la presentan. Entonces, eso sería el esquema básico de un estudio de cohorte, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los casos y quiénes van a ser los controles? Tan sencillo como que los casos van a ser las personas que presentan el evento de cada uno de los grupos, es decir, van a ser los expuestos que presentan el evento y los no expuestos que presentan el evento. Entonces, ellos van a ser la conformación del grupo de los casos. Y los controles van a ser las personas que no presentan el evento en los dos grupos, es decir, las personas que no presentan el evento de la cohorte de expuestos van a formar parte de los controles y las personas que no presentan el evento del grupo de los no expuestos van a ser parte de los controles. Entonces, por eso se denominan estudio de casos y controles anidados, porque la conformación o la selección de los casos y de los controles se deriva de un estudio de cohorte, ¿ok? Entonces, eso, de esa manera sencillita podemos hacer alusión a este término específico. Y para terminar, entonces vamos a hacer referencia a lo que corresponde a los estudios de prevalencia de tipo analítico, que es muy importante que los denominemos completamente con su nombre y apellido, porque si lo dejamos solamente como estudio de prevalencia, automáticamente lo ubicamos en el nivel de un estudio observacional descriptivo. Pero si le añadimos su apellido de tipo analítico, pues ahí directamente ya nos conduce a ubicarlo dentro de este nivel que sería observacional analítico. ¿Qué características tiene este tipo de estudio? Básicamente, en este tipo de estudio evidenciamos que tiene un componente descriptivo y a su vez, pues obviamente, un carácter analítico. ¿Por qué un componente descriptivo? Porque nos permite identificar la prevalencia del evento, ya sea de salud o enfermedad, y del factor de exposición. Y analítico porque nos va a permitir hacer la medición de la asociación de la exposición y del evento. ¿Por qué se denomina de prevalencia de tipo analítico? Porque nos permite medir de manera simultánea tanto el factor de exposición como el evento. Es decir, en el mismo momento hacemos la medición de la exposición y del evento. Caso contrario a lo que ocurre en relación con un estudio de cohorte, por ejemplo. Primero identificamos la exposición y posteriormente identificamos si se presenta o no se presenta el evento. Y en un estudio de casos y controles, primero identificamos el evento y en el pasado identificamos su relación con respecto a un factor de exposición. En este caso, en el mismo momento, recolectamos la información tanto de la exposición como del evento. Por eso lo denominamos de prevalencia de tipo analítico. ¿Ok? La medida de asociación útil para este tipo de estudios se denomina razón de prevalencias. Entonces tenemos, evidentemente, la razón de prevalencias, que es la que vamos a calcular para la cuantificación de la asociación en este tipo de estudio, y efectivamente ese resultado que obtengamos de la medida de asociación, vamos a compararla con los puntos de corte que son exactamente los mismos que ya analizamos para una odds ratio o para el riesgo relativo. Si la razón de prevalencia es igual a 1, si es mayor a 1 o si es menor a 1. Si es igual a 1, entonces afirmamos que la prevalencia de la enfermedad es igual entre el grupo de expuestos y los no expuestos. Es decir, no hay asociación. Si es mayor a 1, entonces identificamos que hay una asociación positiva. Es decir, que es mayor la prevalencia del evento en los expuestos con respecto a quienes no lo están. Y efectivamente esa exposición puede estarse comportando como un factor de riesgo. Y si la razón de prevalencia es menor a 1, entonces nos está indicando que hay una asociación negativa.
puede ser que la prevalencia de la enfermedad sea mayor en los no expuestos con respecto a los expuestos. Y esa exposición se está comportando como un factor protector. ¿Ok? Entonces, de igual manera, en relación con lo que analizábamos para las demás medidas de asociación. Aquí partimos de pronto del mismo ejemplo que ya trabajamos en un estudio de casos y controles, identificando como exposición el hábito tabáquico y como evento la enfermedad coronaria. Entonces, evidentemente la medición lo vamos a actuar de manera simultánea en cuanto a la recolección de la información de la exposición y el evento, que en este caso la exposición es el hábito tabáquico o el hecho de ser fumador o no serlo, y en relación con el evento, que es la presencia o no de la enfermedad coronaria. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos calcular la medida de asociación correspondiente a la razón de prevalencia? Por eso es muy importante que en este punto ya tengamos claro cómo calculamos un riesgo relativo o cómo calculamos un odds medio, para que en este sentido pues ya no tengamos ninguna dificultad al respecto. Entonces, esa razón de prevalencia la podemos calcular a través de dos mecanismos. Vamos a hablar del primer mecanismo. El primer mecanismo sería calcular la razón de prevalencia partiendo de el cálculo de la prevalencia del evento en los expuestos y luego la prevalencia del evento en los no expuestos. Entonces, si tomamos como ejemplo esta situación, ¿cuál sería la prevalencia del evento en los expuestos? Entonces, tengo que los expuestos son los fumadores, ¿cierto? Esta fila. Entonces, en los fumadores identificar quiénes presentaron enfermedad coronaria. Entonces, en este caso tengo 112 personas fumadoras con enfermedad coronaria, con respecto al total de fumadores, que es equivalente a 288, es decir, es la sumatoria de 112 sobre 176. Entonces, recordemos que la prevalencia sería igual a el número de personas con la enfermedad que estuvieron expuestas. Entonces, serían 112 personas fumadoras con enfermedad coronaria sobre el total de personas expuestas, que serían 288 fumadores. Y el denominador sería la prevalencia del evento en las personas que no estuvieron expuestas. Entonces, aquí tendríamos que calcular la prevalencia de la enfermedad coronaria en las personas que no son fumadores. Entonces, me interesa esta fila, los no fumadores. Entonces, en los no fumadores identifico quiénes presentaron la enfermedad coronaria. 88, ¿cierto? Entonces sería la prevalencia del evento en los no fumadores. 88. Con respecto al total de personas no fumadoras, que es equivalente entonces a 312. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes observan en la lámina que yo calculo pues la prevalencia de la enfermedad en los expuestos como resultado, multiplicando por una base para generar el resultado de 38.8% en cuanto a la prevalencia de la enfermedad coronaria en los fumadores y 28.2% prevalencia de la enfermedad coronaria en los no fumadores. Pero en el momento de calcular la razón de prevalencias, que sería evidentemente la relación entre la prevalencia de la enfermedad coronaria en los fumadores con respecto a la prevalencia de la enfermedad coronaria en los no fumadores, no necesito utilizar las cifras porcentuales, simplemente el mismo resultado directamente que obtengo de la división entre 112 entre 288, que sería 0.388, es decir, en cifra relativa, sobre 88 entre 312, que obtendría un resultado de 0.282. ¿Ok? Entonces, aquí obtendría un resultado equivalente a esa razón de prevalencia de 1.37. Este cálculo operacional es muy similar a lo que hacemos para calcular el riesgo relativo. La diferencia está en que aquí no estamos calculando incidencias, sino prevalencias. ¿Ok? Entonces, por eso la denominamos razón de prevalencias. Entonces, evidentemente, ese resultado lo analizamos en torno a los puntos del corte y obviamente identificamos que la razón de prevalencias es igual a, es mayor a 1. Es igual a 1.37, es decir, es mayor a 1. Quiere decir que en este caso la prevalencia de la enfermedad coronaria es mayor en los fumadores con respecto a los no fumadores. Quiere decir que las personas fumadoras presentan 1.37 veces más la posibilidad de tener la enfermedad coronaria con respecto a quienes no son fumadores.
¿ok? Sin embargo, también está la posibilidad de calcular la razón de prevalencias a través de la odds ratio de prevalencias, ¿ok? Entonces, de igual manera, pues aquí calcularíamos, como ya lo revisamos anteriormente en los estudios de casos y controles, una razón de productos cruzados, ¿cierto? Para poder obtener la odds ratio de prevalencia. Importante, pues obviamente destacar, en este sentido, ustedes se preguntarán, ¿cierto? ¿En qué momento de pronto aplicar la razón de prevalencias o calcular la razón de prevalencias como razón de prevalencias? ¿O en qué momento en este tipo de estudio calcular la odds ratio de prevalencia? Entonces, eso va a depender en relación con la prevalencia del evento. Si el evento es poco prevalente, es decir, es menor del 20%, entonces podemos utilizar para calcular la medida de asociación la odds ratio de prevalencia. Pero si el evento es muy prevalente, es decir, es mayor o igual al 20%, calculamos la medida de asociación como una razón de prevalencia. Entonces, en esa medida, evidentemente, podemos destacar en qué momento para este tipo de estudio utilizamos como medida de asociación la razón de prevalencias o la odds ratio de prevalencia. Entonces, repito, la razón de prevalencias la utilizaríamos para efectos del cálculo de la medida de asociación si la prevalencia del evento es mayor o igual al 20%. Pero si la prevalencia del evento es menor del 20%, entonces podemos hacer el cálculo de la medida de asociación como una odds ratio de prevalencia. ¿Ok? De igual manera, el resultado de la odds ratio de prevalencias lo analizamos al respecto de los puntos de corte, que son exactamente los que ya hemos analizado, y efectuamos, evidentemente, el análisis del resultado haciendo alusión de que la posibilidad de presentar el evento es mayor en las personas expuestas con respecto a las personas no expuestas, o es mayor en los no expuestos con respecto a los no expuestos, o si es igual a 1, sencillamente afirmar que no hay asociación entre los expuestos con respecto a los no expuestos en torno al evento objeto de investigación. Importante, pues obviamente, tener clara la identificación de la interpretación para poder obviamente distinguir con respecto al resultado realmente lo que está siendo objeto de investigación. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles serían las ventajas y limitaciones de este tipo de estudio? Como ventajas podemos mencionar pues que son eficientes en cuanto al estudio de fenómenos con prevalencias medianas o altas, son muy útiles para ese tipo de estudios, para estudiar en eventos en cuyo caso su prevalencia es mediana o alta. Evidentemente suelen ser mucho más rápidos de ejecutar y mucho más económicos en relación con un estudio de corte y mucho más en relación con un estudio de casos y controles, y permiten explorar, más no comprobar o afirmar la existencia de relaciones de tipo causal. No es útil para calcular la incidencia de la enfermedad, como su nombre mismo lo identifica, es un estudio de prevalencia de tipo analítico, o sea que acá no podemos referir absolutamente que tenga algo que ver con el cálculo del riesgo de la incidencia, y tampoco es útil para investigar enfermedades o exposiciones de corta duración en el tiempo, porque se intenta hacer la medición de manera simultánea en cuanto a la exposición y el evento objeto de investigación. Entonces, por eso es muy importante que corresponda en relación con la duración, tanto la exposición como el evento, para poder corresponder de manera adecuada en relación con el objetivo de esta investigación. ¿Ok? Entonces, eso corresponde a la segunda parte de la sesión asincrónica de la temática de epidemiología analítica. Quedo atenta por el canal de resolver las inquietudes que ustedes puedan de pronto dar a conocer al respecto de lo que en mi explicación no haya quedado absolutamente claro, o en el espacio que abramos en la próxima clase poder entonces entrar a revisar cada una de las preguntas y resolverlas de manera oportuna. ¿Ok? Muchas gracias por la atención, que estén bien.